Hola amigos de mi canal Maticiencia, bienvenidos a este video sobre modelo atómico actual. Para comenzar con este video vamos a necesitar imprescindiblemente hacer un repaso de lo que es la química, ¿está bien? Bueno, la química es una ciencia, ¿sí?, que busca predecir y controlar el comportamiento y propiedades de la materia. Materia, todo aquello que conocemos en la naturaleza, ¿está bien? Madera, chapa, plástico, todos los materiales en sí. Lo que esta ciencia nos postula y nos propone es que si nosotros agarramos la materia y la empezamos a dividir en porciones cada vez más pequeñas, va a llegar un momento que esa porción no se va a poder dividir más, y eso es lo que se denomina átomo. Átomo viene de la palabra a sin tomo división, ¿está bien? Entonces, bueno, esta ciencia lo que nos propone es que en la naturaleza podemos encontrar distintos tipos de átomos. Son una cantidad conocida, a medida que pasa el tiempo se van conociendo más tipos de átomos diferentes, a los que ellos llaman elementos químicos, ¿sí? Y bueno, a partir de la combinación de estos átomos de distintos tipos, digamos, se van generando las sustancias o los compuestos que conocemos hoy en día. ¿Está bien? A medida que se van descubriendo esos elementos químicos o tipos de átomos, ¿sí?, se van agregando a lo que se conoce como tabla periódica, que lo pueden comprar en una librería, el papel o está en internet, no hay ningún problema eso, ¿sí? Cada cuadradito de estos están identificados por colores, ya vamos a ver por qué, porque están clasificados, pero cada cuadradito básicamente es un tipo de átomo o un elemento químico, ¿está bien? Bueno, entonces, lo que a nosotros nos interesa, ¿sí?, aprender es cómo es ese átomo. Ya vamos a ver por qué. La cuestión dentro de lo que sigue siendo lo que es la introducción a la química es la siguiente. Bueno, ya vimos lo que es los átomos y los elementos y la tabla periódica, ¿está bien? Bueno, después viene lo que son las moléculas. ¿Qué es una molécula? Es cuando dos átomos se juntan. Estos, como mencionamos recién, hay distintos tipos. Estos átomos pueden unirse dos átomos iguales, ¿sí?, o puede unirse un átomo con otro, de distinto tipo. Cuando son dos átomos iguales los que se unen, o bien tenemos un conjunto de varios átomos por separado que no se unieron, tenemos lo que es una sustancia pura. Cuando tenemos dos átomos de distinto tipo, ¿sí?, que se juntaron, y varios de esos o uno solo, vamos a tener lo que es una sustancia compuesta o un compuesto. ¿Está bien? Bueno, lo que nos va a interesar en lo que es el estudio de modelo atómico es cómo es ese átomo. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que es un modelo, es decir, es una representación abstracta de algo que no podemos ver. Pero sí podemos observar fenómenos asociados y ver cómo el modelo responde a esos fenómenos. Bueno, lo primero para destacar es que la historia, ¿no? El modelo atómico no es uno solo, no siempre fue uno solo, perdón, sino que fue evolucionando a través del tiempo. Esto va a corresponder a otro video, ¿por qué? Porque no podemos pasar por encima la historia, porque el modelo que hoy responde a ciertos fenómenos está involucrado con el estudio de esos fenómenos en la antigüedad que no se conocía por qué sucedían. Uno de los aspectos más importantes son los espectros de línea, de emisión y de absorción, entre otros aportes de otros científicos. ¿Está bien? La verdad es que está muy confusa la información de cuándo es este modelo, porque se fue modificando con distintos aportes, ¿sí? Digamos que el primer salto importante fue el modelo atómico de Bohr, cuando se incorporó el primer número cuántico, que lo vamos a tener que ver. Después siguió el modelo de Sommerfeld, después siguió el principio de exclusión de Pauli en 1925, 1926 la ecuación de Schrödinger, después en 1927 principio de incertidumbre de Heisenberg, 1928 la ecuación de Dirac-Jordan, ¿sí? Después viene lo que es 1962 el descubrimiento del neutrón, entre otros de los aportes más importantes. Bueno, ya pasando a lo nuestro, ¿qué tengo para decir sobre lo que es el modelo atómico en esta introducción también? Bueno, el modelo atómico actual se aplica al átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá dijimos que había varios tipos de átomos? ¿Sí? El primero de arriba, que es ese, no se enfoca bien la cámara, disculpen, es el átomo de hidrógeno. Después, todos los demás acá, lo que voy a explicar ahora, viene siendo una generalización de ese átomo. ¿Está bien? Y ya vamos a entender por qué cuando vemos la estructura atómica de neutrones, electrones, bueno, lo más conocido. La cuestión, el modelo atómico actual, vamos a poder considerarlo si quieren de 1932, el descubrimiento del neutrón, por Chadwick. ¿Qué sucede? Vamos a tener como dos grandes cosas que hay que estudiar. ¿Está bien? La primera va a ser qué es el núcleo, protones y neutrones, qué es el AR, el Z, qué son los isótopos,
y el MR. Este se conoce como, el Z es número atómico, el AR es número másico o masa atómica relativa, hay que indicar que es relativa, ya vamos a ver por qué, porque no lleva unidad. Y el MR viene siendo como el AR pero de las moléculas. ¿Se acuerdan que las moléculas es cuando se unen dos o más átomos? Lo que son los electrones y después viene lo que son los orbitales y los números cuánticos, ¿sí? Es como dos grandes grupos en los que podemos separar para el estudio. ¿Y dónde se unen estos dos? Que es lo más importante. En lo que viene siendo la configuración electrónica y la configuración electrónica externa. A partir de cuando nosotros podamos interpretar todo esto, ¿a qué nos va a llevar esta interpretación? A lo que es la aplicación directa del modelo, que viene siendo esto que ustedes seguramente van a ver en química: unión o enlace químico, la regla del octeto, estructuras de Lewis, nomenclatura y formulación, estequiometría de las reacciones, geometría molecular, teoría de bandas para los estudios eléctricos, para fenómenos eléctricos, etcétera, entre otros. Bien, esto vendría siendo la aplicación. Y de vuelta, ¿para qué nos sirve todo esto? Volvemos al principio: para predecir y controlar el comportamiento y propiedades de la materia. ¿Está bien? Y algo importante que vamos a tener que ver también es la relación que hay entre la configuración electrónica y la externa también, bueno, es lo mismo prácticamente, o sea, se usan en conceptos juntos, con ¿qué? Vamos a relacionar la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la ubicación de estos elementos en esta tabla no es al azar, están ordenados con un cierto criterio y clasificación que responde a esto, a la configuración electrónica. ¿Está bien? Espero no olvidarme de nada. Ahora vamos a pasar a lo que es el modelo. Bueno, el modelo nos dice que el átomo tiene un núcleo, ¿sí? Imagínenlo como una esfera, y dentro de esa esfera hay otras esferas más chiquititas que hay de dos tipos: los protones, acá simbolizados con el signo más y en rojo, y los neutrones. ¿Está bien? Los neutrones pueden ser más o la misma cantidad que los protones, no hay problema. Y eso va a conformar el núcleo. En este caso tenemos 3 protones y 1, 2, 3, 4 y 5 neutrones, que no lleva nada, ningún símbolo adentro, ya van a entender por qué enseguida. Y alrededor de ese núcleo se encuentran otras partículas que lo mismo, imaginemos como esferas más chiquitas, lo mismo esta, ¿sí? Como una esfera toda compacta y dentro unas esferitas más chiquititas, los electrones. Vamos a mencionar obviamente que los protones son todos iguales, los electrones son todos iguales y los neutrones también, ¿sí? Bueno, alrededor de ese núcleo, como decía, están los electrones que simbolizan con E-. Este a veces se le pone P+, y a este una N, ¿sí? Ese símbolo más y menos viene siendo lo que es la carga eléctrica de la partícula. ¿Está bien? No me quiero meter ahora porque es para confusión, pero básicamente es una propiedad que tienen las partículas, carga eléctrica, ¿sí? Se envía en Coulomb. De estas partículas ustedes pueden encontrar los datos en internet: la masa, la carga, un tamaño aproximado, relación carga sobre masa. Pueden encontrar información, se los dejo de tarea. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que nos importa saber de esto? Volvemos por un momento a la tabla. ¿Está bien? Y acá viene algo importantísimo. Vieron que hay distintos tipos de elementos, como mencionamos antes. Bueno, ¿qué es de esta estructura genérica que yo dibujé acá? ¿Qué es lo que me define cada tipo de cuadradito, cada tipo de elemento químico, cada tipo de átomo? Bueno, lo que más nos importa a nosotros van a ser la cantidad de protones. ¿Está bien? La cantidad de protones me define mi elemento. ¿Cómo sería? Fíjense acá que en cada uno de ellos tiene, fíjense, un numerito, ¿ven? 1, por ejemplo 1, 3, 11, 12, 4. Fíjense lo que dice acá. En esta tabla comercial, digamos, con librería, te dice acá cómo está hecha la tabla, para que tengas una referencia. En este caso puse un ejemplo del carbono. Bueno, no se enfoca bien, disculpen. Número atómico. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Ahí lo ven. Bueno, como decía, el Z, que es el número atómico, es, bueno, el asterisco de cantidad, no sé bien. Z igual, asterisco P+. El Z, ¿sí? Que es el número que nos figura acá, va a ser la cantidad de protones de mi núcleo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si vemos acá, estas letras se llaman símbolos químicos. Y lo que está acá es el Z, ¿no? Entonces, Na se simboliza Na, es el sodio, el elemento sodio, y tiene 11 protones. ¿Está bien? Bueno, y los electrones, ¿sí? Los electrones
para los cálculos se consideran que es la misma cantidad que los protones, ¿sí? A esa condición, un átomo, porque recuerden que la identidad será la cantidad de protones, pero se va a considerar que la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Entonces el Z va a ser igual a la cantidad de protones, que va a ser igual a la cantidad de electrones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con los neutrones? Bueno, acá viene lo que es el concepto de isótopo. Hay otro número en la tabla periódica que es el A, que en realidad es AR, de R de relativo, que este número se denomina, ese número A, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Para cada elemento, se llama número másico o masa atómica, que en realidad estaría mal dicho, es masa atómica relativa. ¿Está bien? Ese numerito, si nosotros vamos a la tabla, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la referencia de nuestra tabla, en este caso lo dice que es el número que te muestra acá abajo. Por ejemplo, veamos acá, magnesio, disculpen que no enfoque, yo se los digo el número, dice 23,312, ¿está bien? Ese es el A, ¿está bien? ¿Para qué me sirve el A? Bueno, ahí viene el tema. Resulta, ¿sí? Que si yo agarro la R y lo redondeo, vieron que era 23,300 y algo, lo redondeo a 23, a ver, me fijo bien. Perdón, lo redondeo a 24, ¿está bien? Por ejemplo, bueno, ese número redondeado, ¿sí? Si supera el 51, lo redondeo para arriba. Si está debajo de 50, lo redondeo para abajo. Es así. La cantidad de neutrones, que es lo que se estaba faltando calcular, es A menos Z. ¿Está bien? O sea, ese numerito que tengo ahí, le resto el número atómico y me da la cantidad de neutrones. ¿Y ahora qué pasa? La pregunta es, ¿por qué si es la cantidad de neutrones me figura con coma? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Ese número tiene tres interpretaciones, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ese número con coma no es exactamente por la cantidad de neutrones, sino que es porque de esas tres interpretaciones hay una que es la masa atómica en gramos, que se llama, o en UMA, ya lo vamos a ver. Pero fíjense, ahí viene lo que es los isótopos. ¿Escucharon hablar de lo que es el carbono 14? ¿Por qué algunos dicen carbono y le agregan el 14 para aclarar? Porque del átomo de carbono, por ejemplo, ¿sí? Hay una notación que es esta, de todos los átomos, perdón. El Z abajo y el arriba. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos tres muestras de carbono. Carbono 6, carbono 6, carbono 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones en su núcleo. Y este 12, 13 y 14 son diferentes valores de la R. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se encuentran el mismo átomo con distinta cantidad de neutrones. Eso se llaman isótopos. ¿Está bien? Entonces, para marcar ese numerito, para que ustedes lo tengan disponible en la tabla periódica, ¿qué se hace? Se agarran todos los isótopos que se conocen en la naturaleza y se hace un promedio de todos los A encontrados. Y por eso figura con coma, ¿está bien? Pero nosotros tenemos que redondear. Espero que haya quedado claro. Enseguida vamos a ver las otras interpretaciones. Bueno, acá tenemos una muestra de un átomo ya no tan específica, ¿sí? Un núcleo como central, después mucho espacio vacío y los electrones alrededor. Después, la ubicación de esos electrones alrededor del núcleo vamos a ver en configuración electrónica, orbitales y números cuánticos, que es lo más importante pero difícil de entender. Por eso primero vamos a interpretar bien las cosas más básicas para que puedan hacer cuentas. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, si vamos a la tabla periódica y buscamos el elemento boro, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que el boro tiene Z igual a 5 y el A igual a 10,81. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que va a tener 5 protones y 5 electrones por la condición de átomo neutro, que habíamos dicho que consideramos que siempre la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Y el A, 10,811, sin unidad es esto, por ahora, el AR sería, lo redondeamos a 11. Entonces la cantidad de neutrones es 11 menos 5, 6. ¿Qué vamos a dibujar? El núcleo, no importa la distribución, si está más pegado o menos, 5 protones, 6 neutrones, ¿sí? Lo calculé acá, 11 menos 5, repito, y los 5 electrones, que cómo se ubican alrededor, eso corresponde después, o sea que este no sería el modelo cómo va, pero para que tengan una idea. El tema está que el A no sirve para otras cosas, no solamente para eso, enseguida lo vemos.